Continuando con la clase de extracción por solventes, que es un proceso en el cual un soluto, ya sea un ion o un elemento que esté disuelto, vitamina D o alguna molécula, se transfiere a una fase que es inmiscible. La primera característica. Aquí tenemos dos formas de usar o interpretar el proceso. Los dos diagramas son en condición de equilibrio. En el caso del cobre, donde se ocupa una oxima, una tercera molécula que puede transportar desde la fase acuosa, extrae con efecto quelante una molécula de cobre, níquel o un ion que está en la fase acuosa, la fase orgánica. En ese caso podemos expresar el diagrama con el McKay-Till clásico que conocemos, que es los gramos del ion, por ejemplo, sobre los litros de solución o kilos de solución en la fase acuosa, y lo que queda en la condición de equilibrio en el caso del orgánico, es decir, cuántos gramos del soluto están en la fase orgánica, y eso nos determina la línea azul, que sería la línea de equilibrio. Es un experimento que uno puede hacer muy simplemente con embudo de decantación. Vamos a ver un ejemplo un poquito más adelante, hoy, con el caso de uno de los proveedores reactivos que se llama Orica, que ahora se llama Solvay. Entonces vamos a mencionar también algunos de los proveedores de reactivos que son los que tienen todos estos procedimientos y trabajan en este tema. Eso es lo que tocó. Después, lo más clásico de ingeniería química, ustedes lo van a ver en todos los textos de ingeniería química que tengan extracción por solvente, el diagrama ternario. El diagrama ternario es un poco distinto porque aquí hay tres fases. ¿Ah? Aquí parte de una fase está disuelta, siempre hay tres componentes. Esa es la razón por la que ocupamos los triangulares. En este otro hay soluto y orgánico solamente, y aquí hay soluto y acuoso solamente. Son dos fases claramente definidas, que sería esta parte de abajo. ¿Se acuerdan que en este diagrama triangular teníamos esta línea tie line que conecta? Si esto está completamente pegado a la orilla, en ambos casos, en esta sección de operación, uno podría traducir a este tipo de diagrama, ¿ya? Pero cuando hay otra condición, donde queda una fase intermedia, recordar que está en este punto, en esta orilla, por ejemplo, esa line que está acá, indicaría que hay un producto que tiene composición de los tres componentes. Entonces ahí no sería posible hacerlo en esta forma gráfica. ¿Ok? Aquí solamente en forma ilustrativa les muestro la molécula, la oxima. Así hay montones de moléculas solamente para que anotan una que se llama topo, como el animal topo, pero quiere decir que es tri-oxil phosphide oxide, que es una molécula súper selectiva para extraer litio. Porque ahora está de moda el litio directo, en realidad hace 30 años que existe, ¿ya? Pero hacemos solvente. De hecho, a mí me tocó, siendo esclavo de Patricio Rebeco, es decir, en segundo año, mis vacaciones, me postulé de esclavo, partí lavando frascos, después experimentos, y uno de los experimentos que me tocó hacer fue extracción por solvente de topo. Es cuando uno termina química básica, ¿no? Ya que uno la hace al revés, pues terminé después que esclavo. Así que pueden comentarlo con él, y solamente para ilustrar que uno puede partir desde muy temprano haciendo experimentos y aprendiendo. ¿Ok? Eso fue el año 90, se imagínense. Entre el 87, 88, sí, en verano del 90. ¿Estamos? Bueno, en la clase pasada ya hablamos de este embudo de decantación, ¿cierto? Como el yodo se extrae, experimento que uno también puede hacer, se hacía antes también con los coeficientes de reparto. Después nos centramos en lo que eran los equipamientos, donde uno de los equipos importantes, el extractor Chaibel, que es el que está en el laboratorio de operaciones, perdón, el laboratorio de transferencia de materia. Si ustedes van por fuera, hay dos tubos que tienen empaque y agitador, es muy parecido a esto. Y la idea de este equipo es tener contacto, separación, volvemos a las etapas de equilibrio, que es lo que nos interesa determinar en un proceso de separación. Nuestra pega va a ser determinar cuántas etapas de equilibrio necesitamos para llegar a algún objetivo, porcentaje de extracción, o por ejemplo decir un refino que no tenga más que este producto. Entonces siempre vamos a tener una especificación de diseño para la extracción por solvente. Bueno, después revisamos acá un par de aplicaciones, en realidad todo lo que es iones, elementos que sean solubles. Aquí algo súper importante que no está en esta transparencia, que usted también cambiando el pH puede cambiar la afinidad de otro tipo de moléculas. Espero poder colocarla este año, porque no preparé el material, pero
estamos medio ocupados, pero sí quiero que vean este tema de cómo se mueve el equilibrio, no tan solo con oximas, sino también con el efecto del pH para ver la solubilidad de la fase acuosa, ¿cierto? Eso es lo que uno mueve un poco. De hecho, me preguntaba mi hija el otro día, ¿por qué un perfume cuando uno lo aplica depende del pH de la persona? Una pregunta así totalmente fuera de contexto, y ahí me acordé de que, claro, si usted tiene en el acuoso, que es su piel con el agua, tiene otro pH, la solubilidad, el equilibrio que hay del orgánico acuoso cambia. Eso prometí que se lo iba a mostrar también a ella, que lo estaba viendo justo esta semana en el curso de extracción por solvente. ¿Ya? O sea, una molécula sale más o menos de la fase orgánica, porque tú tienes disuelto un perfume, es un orgánico que está disuelto en un alcohol, que es un solvente. Y dependiendo del agua con que la pones en contacto, tu transpiración, pH, va a ver si se disuelve más o menos. O sea, efectivamente el perfume tiene un efecto dependiendo del pH de la persona, y el pH está determinado por el ácido butírico que tenemos, entre otros ácidos. Está el ácido valeriano también, pero no se lo recomiendo. El ácido valeriano es el que da el distinguido olor de pies sucios. Suena bonito el ácido valeriano, pero el olor a pata de onda. No sé por qué lo dije, molécula orgánica, eso estamos viendo. Ya, me acordé por una tesis de doctorado que está haciendo un colega con el tratamiento de los olores. ¿Ya? Por eso. Bueno, y acá un poco, mira, en general, como regla de la mano derecha, yo diría que cualquier proceso que esté del orden de 1 gramo por litro, 5 gramos por litro, ya 500 ppm, es para SX. Cuando ya estamos en el orden de 1 ppm, concentraciones muy bajas y nos vamos a intercambio iónico, absorción, que se va cargando. Pero una vez que tú pasas por intercambio iónico, tú tienes un producto a 5, 10 gramos litro, ahí va a ser X. Después, cuando ya tienes más alto, 10 gramos litro, ahí lo que conviene es cristalizar o electrowinning dependiendo del elemento. O sea, este CX es como más intermedio, ¿ya? Acá teníamos los dos casos extremos, vimos un video del mixer settler, que son tanques agitados, donde tú pones en contacto el orgánico con acuoso, aquí se mezcla, una bomba que succiona, o sea, tiene un agitador, por la turbulencia que genera, es la succión de una bomba centrífuga, ¿cierto? Le mostré la clase pasada las tremendas bombas ¿cierto? De Expomin. Aquí son igualmente grandes, entonces esto funciona como una succión de una bomba y se produce el mezclado. Tiene dos etapas, porque una etapa de extracción, recuerda que es un proceso de transferencia y en general siempre van a convenir tener n etapas en serie para la extracción. ¿Sí? Después acá usted tiene este para mezclado como reactor. ¿Ya? Después tiene el separador, vimos un video de esto que permite separar el acuoso. Si yo tengo una alta turbulencia es súper bueno para la transferencia de materia, pero la generación de gotas va a evitar que se separen apropiadamente, tiene que ver con la velocidad terminal. Una gota de 10 micrones se mueve muy despacio, y por tanto el tiempo de residencia que uno calcula acá, uno tiene este volumen gigante dividido por el caudal, te da el tiempo de residencia que van a ser 20 minutos. Pero a lo mejor una gotita en moverse, esto normalmente tiene como 1 metro de altura. Una gotita aquí se va a demorar, no sé, 30 minutos. Si se demora 30 minutos, pasó de largo y se fue a arrastrar. Y ese es el problema que tenemos hoy, el trade-off de área de transferencia, gotas chicas versus cuánto se arrastra. ¿Ya? El cálculo es sencillo, ustedes lo saben, ¿cierto? Del tamaño de una gota, si usted tiene una gota de 10 micrones, puede estimarlo, así como un número grueso, estimarlo acá, si tiene 10 micrones, micrometros, estos son 10 por 10 a la menos 6 metros. La viscosidad del líquido donde se mueve, digamos que es el acuoso, se mueve una gota en el acuoso. La gota en la acuosa, la densidad es 1000, un poquito más. Estos son kilogramos por metro cúbico. Y puede aplicar la velocidad terminal de Stokes, que sería el diámetro al cuadrado, por la diferencia, el gradiente de densidad con que se mueve, ¿cierto? Que sería los 1000 menos los 800, que es un solvente, por G, dividido en 18 mu, que es la viscosidad. La viscosidad acuosa un poco más alta porque tiene ácido y todo. En Pascal segundo, para que tengamos la unidad, o sea, un centipua es lo mismo que decir
10 a la menos 3 pascal por segundo, que es la unidad de MKS. Entonces aquí me quedaría, voy a inventar que el doble nada más, 10 a la menos 3. Entonces si uno estima aquí, quedaría 10 a la menos 5, ¿cierto? Al cuadrado quedaría 10 a la menos 10 por unos 200. Bueno, aquí me faltó el por G, así que G es 10 para aproximarlo. Aquí me queda más o menos 40, todo está aproximado. 10 a la menos 3. Esto queda en metros por segundo. Estos miles, digamos que se van, ¿cierto? Esos miles se van. O no sé, queda 10 a la 6. Claro, no estoy tonteando. Queda 10 a la 6. Queda 10 a la 4. 10 a la 4. Queda del orden de 10 a la 4 metros por segundo. 10 a la menos 4, perdón. O sea, se mueve 0,1 milímetro por segundo, más o menos. Entonces la velocidad es muy lenta, por tanto se arrastra. Además, esto tiene pequeñas concentraciones de fino. Cuando usted ve una solución que es turbia, cafecita, se ve un poquito opaca, tiene arcillas y siempre se arrastra. Hay etapas previas que uno agrega coagulante y floculante para sedimentarlo, porque esto se arrastra de una pila de lixiviación. No obstante, se arrastra un poco sílice, un poco de arcilla. La arcilla es la greda que ustedes conocen, el feldespato, la caolina, la muscovita, mormollonita. Hay la cachar arcilla, muchas. Y forman este residuo que se llama CRAT o CRAT, borra, que tiene sólido, orgánico y ácido sulfúrico. Es un gran problema, también trabajamos en esto, cómo separarlo, porque esto no se puede guardar en estanque cerrado, porque tiene solvente, por tanto es explosivo, es peligroso porque es ácido y es explosivo. Es un gran tema, barrera se acumula muchísimo. Eso desde el punto de vista operacional. Tratan de colocar decantadores centrífugos, pero no funciona porque son partículas muy pequeñas, que hablamos de la retención capilar, ¿ya? Comprimir tampoco. Entonces, el gran problema de estas gotas que se arrastran después a la fase acuosa, que sale por debajo, y es una pérdida le hablaba de 10 a 30 kilos por tonelada de cátodo, de oxima, solventes más. Les recuerdo que en el caso del cobre uno tiene el solvente, que es una parafina, que se llama Sky, que ya lo voy a explicar, tiene un 30% en volumen de la oxima. La oxima es esta molécula que permite la extracción, ¿cierto? Esa oxima está disuelta en un 30%, y lo que tú pierdes es entre 10 y 30 kilogramos, incluso un poco más, hemos visto, de oxima. Ahora, esa oxima es plata, vale $30.000 el metro cúbico, los 800 kilos, más o menos. ¿Ya? Entonces uno puede calcular. Del punto de vista del costo del cátodo es poco, pero sí duele un poco cuando se arrastra. Entonces es una buena motivación para trabajar en la recuperación de esos orgánicos. Alternativamente, uno ve harto en la industria de procesos estas columnas pulsantes que generas gotas, así como tú generas vapor, y en contracorriente van avanzando. Tienen todo un sistema de compensación de presiones. En el video ustedes vieron Terranova, los dos equipos. Esos son los dos extremos que hay como equipos de contacto. En realidad hay muchos más. Aquí se ve, ¿sí? Dijo que la composición con la que se utiliza el turno dependía del tipo de equipo que De equipo, claro. además de la composición, ¿en qué otro factor más me puedo fijar a la hora de saber si trabajo con la extracción o la Claro, eso lo explicaba un poquito antes, si es destilación versus, no sé si está acá, es destilación versus extracción por solvente. Salen acá los criterios. No sé si salen por acá. Ah, claro, ahí está. Pero en corto, si tú tienes volatilidades relativas muy cercanas, te va a convenir entre benceno y alcohol. Por ejemplo, benceno y alcohol conviene extracción por solvente. ¿Bien? Cuando las volatilidades relativas son cercanas o cuando pero las... en ese caso también podría trabajar con una variación de presión, porque es un punto acceptable. ¿Y Exactamente. cuál prefiero mejor? ¿Cuál prefiero, o sea, la extracción Tú o lo trabajar evalúas con...? y tú lo evalúas y calculas qué conviene más. O sea, al final el costo del producto siempre va a ser así. Pero en general, los azeótropos funcionan bien con el cambio de presión, porque tú mueves la curva. Eh, destilación. Si son muy cercanas,
Ya 2, 1, 5 me iría a extracción por solvente. Pero lo que sí es clave cuando son productos de muy alta presión de vapor, o sea, quiere decir que requieren mucha temperatura, la alternativa es ir al vacío, que es más caro, o trabajar a más temperatura. Entonces ahí no te conviene tanto. Y el otro criterio que es súper potente es la sensibilidad que tienen los productos a la temperatura. Si un farmacéutico, una vitamina, una cosa así, lo que más conviene es extracción por solvente. Es el criterio de temperatura el que más ayuda para elegir el equipo. Eh, Del punto de vista de solventes, si son peligrosos, de los químicos que está usando, claro, hay equipos que son más cerrados, el manejo también es bueno, la destilación también. El mixer settler no. De hecho, la producción de yodo en las plantas más grandes del mundo están en SQM. El principal productor de yodo en el mundo es SQM, que es chileno. Tiene una etapa de hacer una lixiviación del caliche, después unas par de reacciones químicas con potencial redox y SO2, y después va a extracción por solvente. Eso se le ha incendiado 3 veces. Pone en riesgo su negocio. Entonces, por eso en su momento trabajamos con el uso de las columnas de flotación para sacar el yodo por absorción y sublimación, que fueron los equipos que les mostré al principio de las clases. Bueno. Pero en general, el mixer settler es algo muy conocido, níquel, oro, incluso hasta el torio. Son productos residuales que explicábamos de la industria bélica. Bueno, acá está la mayoría de los equipos. Aquí sigue la misma línea de lo que uno vio en destilación, el empaque, la columna de plato, ¿cierto? La columna pulsante efectivamente es un pulso que uno va generando las gotas, ¿cierto? Eh, Microgota, spray, pero no se ocupa. Están los estáticos, los agitados. Mixer settler, el más ocupado, ¿cierto? Hay un SX que es centrífugo que permite la separación de fases más efectiva porque agrega un G, o sea, separación centrífuga del arte orgánico acuoso. Y hay uno que podríamos colocar acá que es un invento que salió patentado en enero de este año. Si usted va a INAPI, puede ver, veamos. Pero también tiene que usted ya empezar a buscar, ya no son pollitos, ¿cierto? Y hay varias, está la US Patent, está para que vean que esto es verdad, no es solamente palabra. Entonces en Chile está INAPI, donde uno quiere ver qué invento hay al respecto. Uno va a INAPI y busca, y somos 3 inventores. Es una patente de invención que básicamente es la inyección INAPI. Se va a INAPI, donde se registran todas las patentes, marcas, hay patentes de invención. Se pueden buscar acá, va, ¿dónde está el buscador? Buscador, ahí está. Patentes. Vamos a buscar por mi colega. Más fácil, que a mí me confunden con ese teclado, que también es Sansano, con el trabajo. La busquemos. Esta es método por solvente CX de cobre mediante el uso de burbujas recubiertas huecas. Entonces esta patente está concedida el 23 de enero del 2023, ¿ya? Y lo que busca, para que entiendan acá, es un sistema de método para la extracción por solvente. Ahí yo creo que cometimos un error, porque puede ser cualquier otro ion, con el uso de enjambre de burbujas recubiertas o gotas huecas de solvente orgánico caracterizado. Esto es lenguaje de abogado, es súper complicado, tenemos hartas peleas a veces.
El orgánico, contactar gota en la solución proveniente de una etapa de lixiviación. Tal es la lixiviación, ¿cierto? Con ello permite extracción por solvente donde el reactor columnar, cuatro son. La primera, descarga de orgánico, donde se generan burbujas, ¿cierto? Es una burbuja que está recubierta, por tanto, la cantidad de solvente que ocupas baja de 80 a 300 veces. Y el otro gran detalle es que como tú tienes una burbuja recubierta, sube más rápido. Si sube más rápido, ¿qué ventaja tengo? Si sube más rápido, es una burbuja recubierta con una película orgánica que sube mucho más rápido. ¿Qué ventaja tengo? En comparación a un mixer settler que sube una gota con un gradiente de 0.2 orgánico acuoso, la fuerza impulsora, la que veíamos en la ecuación de Stokes. En este caso prácticamente es aire, donde es 1000 contra 1, ya suponte 3, porque tiene una película orgánica. ¿Cuál es la gran diferencia o ventaja comparativa que tiene el usar una gota recubierta? La velocidad, más velocidad tiene más reino. Por tanto, el coeficiente de transferencia de materia es más rápido. ¿Estamos? Entonces el tiempo de residencia es mucho más corto. Y todo lo que es generación de microgotas, el mismo aparato, la misma columna, es un enjambre tubular. De hecho, se ocupa en los mixer settler una columna con aire para recuperar el orgánico. Así que por eso es mixer y separador al mismo tiempo en la misma columna. ¿Okay? Como ocupas poco orgánico, 80 o 300 veces la razón acuoso orgánico, se forma una película así súper delgadita orgánico, que cuesta controlar. Entonces en esa pusimos un cono, un cono, para que te dé más altura, ¿se entiende? Se restringe y ahí controlamos, fue súper simple. Así que todo esto les transmito para decir que uno puede hacer inventos, entendiendo la fenomenología y todo. Después hablamos de otras aplicaciones, aquí insistir lo que tú planteas un poco, de todo lo que tiene que ver con productos orgánicos que son termosensibles. Entonces esa es la ventaja de extracción por solvente. Todo lo que son moléculas farmacéuticas, extracción de esencias de maqui, ese tipo de cosas. Después, no olvidar que esto es un equipo y siempre puede el producto concentrado volver a separarlo. Si tú tienes, por ejemplo, un 2% para un solvente, pero ese solvente se destila, alcohol, ¿cierto? Y ese solvente, el producto de fondo, se vuelve a recircular y todo. Entonces uno puede armar un aparato, en este caso para la esencia de la naranja, el limón, la menta, el cinnamon, que es la canela. Así se obtiene esos aceites esenciales. ¿Ya? Estoy hablando de una aplicación re sencilla que uno la puede hacer en forma batch también. ¿Sí? Uno puede hacer en forma batch, equipo chico, puede producirlo en la casa si quiere. La columna de destilación, la destilación que uno ve en un laboratorio de química. Entonces puede producir su esencia, o se le ocurre. ¿Ya? Pero el concepto es lo que está acá detrás. Hoy, estas son columnas empacadas, uno puede tener de plato, o sea, ahí. Eso lo tiene. Volviendo a los diagramas ternarios, insistir que uno tiene, dependiendo si está haciendo una extracción o está haciendo un stripper, una reextracción, tiene acá arriba siempre el compuesto, el soluto que está moviendo de un lado a otro. Estas líneas me indican la línea de equilibrio, indicando si cae cualquier composición aquí dentro de la campana, van a haber dos fases siempre. Si esto yo lo miro como un espejo, podría tener línea en el otro sentido, es en el caso de un stripper. Entonces aquí no se confundan qué lado están ocupando, vamos a cambiar esta nomenclatura, ¿cierto? Aquí podría tener solvente, acá el acuoso. Entender que esta inclinación es lo que me da la idea de que se está concentrando el producto. Acá tiene más unidad de masa el soluto por unidad del solvente o del acuoso. Y lo otro que se está verificando acá es el efecto de la temperatura. El efecto de la temperatura más bien tiene que ver con la solubilidad de las fases. Por tanto, si está muy frío, esta campana, el equilibrio queda por acá abajo. Perdón, si está muy caliente, esta campana queda por acá abajo. Y todo lo otro que está acá está completamente miscible en las tres fases. Sin embargo, si yo lo enfrío, se separan las fases. Es como el aceite con el vinagre, si está más caliente o más frío, se generan más gotas o no. Esa es un poco la idea. Y por tanto, uno representa este diagrama en tres dimensiones, aquí entendiendo que está más frío, y en la medida que sube más caliente, se empieza a solubilizar todo. Entonces también uno podría hacer mezclas, ¿cierto? Jugando con la temperatura, y después el enfriar genera separación de fases. Pensando que uno, por ejemplo, hace destilación. Si hace una destilación, va a estar completamente mezclado. Si quiere separar fases, tiene que enfriar.
en detalle técnico, ¿sí? Está claro, ¿no? Y aquí sería representado el diagrama de 3 temperaturas en un diagrama de 2 dimensiones. Entonces uno podría estar en esta zona, pero después si enfría, pasaría a esta zona, and so on, y ahí separa fase. ¿Ah? O sea, me refiero que a esta temperatura 3, si yo estoy aquí, tengo las mezclas completamente visibles, están todas juntas, pero si yo enfrío la mezcla, empezaría a usar este otro diagrama. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado ahí con la temperatura y entender que son isotermas de extracción. Son isotermas de extracción. ¿Ya? Se puede representar en forma rectangular o triangular, como les explicaba, yo todavía no entiendo bien la nomenclatura del triangular, no me metí flojo nomás, pero ocupamos esta. Y aquí es importante entender que el punto de mezcla va a ser cuando he hecho todo al saco y divido las composiciones de mezcla, y dependiendo de donde caiga en esa composición, se va a separar en 2 fases. Una más tirada hacia esta izquierda, que normalmente es acuoso, o a la derecha. ¿Ya? Y son así un poquito inclinadas porque me indicaría que se está concentrando por un lado. Aquí está un poquito más explicado esto. Entonces, las líneas de esta recta se le llaman tie line o líneas de equilibrio. ¿Qué significa el punto P? ¿El punto qué? El punto P de la diapositiva. Es que ese punto es como la tangente de la curva cuando tú entras con algún producto. Suponte que entras con esa composición, el punto P te indica, perdón, o entras por acá, el punto P te indicaría la proporción mínima para que puedas separar fácil. Pero tú te paras acá, po. Normalmente la alimentación viene con, suponte que yo estoy aquí, con esa alimentación. Entonces, ese punto P, la tangente, me va a indicar cuál sería la composición mínima de solvente para poder producir la composición en masa. ¿Me explico? Porque, claro, esto que está acá, si yo tengo, por ejemplo, más masa de solvente, el punto podría quedar acá afuera, en esa separación de fase. Entonces yo busco la fracción, por la regla de la palanca, másica, las proporciones. ¿Ah? Entonces, estas son composiciones, pero el punto donde queda la mezcla va a depender de las masas que estoy colocando en mezcla. Entonces, ese punto P es la tangente. ¿Ya? Entendiendo que acá, si acá está el solvente, este punto acá se llama extracto y este punto acá se llama refino. Normalmente por condición de diseño, uno dice yo quiero llegar a este refino, un refino que no tenga más que 0,2 gramos litros del soluto. Yo estoy diseñando así, y que viene equivalente a decir yo quiero tener un 90% de extracción, por ejemplo. ¿Ya? Lo más simple, o sea, el número que tú tienes que llegar es a las composiciones. Porque el llegar al 90% implica las masas que tengo de cada una, es un poquito más complicado. ¿Ya? Entonces vamos siempre a llegar a las composiciones del refinato final, la composición de solvente que normalmente es puro, pero podría venir con alguna mezcla. Solvente podría estar aquí puro o por acá, porque está recirculado de algún lado, ¿cierto? Lo que yo tengo siempre claro es la alimentación que quiero extraer. De nuevo puedo tener algo solvente, necesito las composiciones. Refino y el extracto final, también a veces puede ser como dato. En realidad necesito los 4 puntos, ¿ya? Pero no quiero llegar a eso todavía. ¿Ya? Entonces después veíamos cómo colocar las coordenadas, entendiendo que el extremo acá es el 100% del componente, en este caso la acetona, en el caso acá el agua, y uno va avanzando y tiene 100% y tiene 95, 90, 95, 80% de agua en la mezcla, la suma de los tres da 100%, ¿estamos claros? Ahí justamente veíamos el ejemplo acetona. Ahora cuando es un balance másico, uno igual puede sacar las composiciones, aquí está diciendo que tiene 99 de A, 1 de C, es como masa, y esto los mezcla, ¿cierto? Y tiene un producto total de 150, ¿sí? Estos puntos que están acá serían las masas que te entrega dependiendo del punto mezcla donde uno quedó. Es importante entender que el refino y el orgánico son esas puntas de acá que solamente son función de la curva de equilibrio, ¿ya? Y en base a eso uno recalcula cuánta masa tiene de cada uno. Solamente es un ejemplo, ¿ya? Entonces acá
está determinando cuánto soluto en el refino, que es para ver la eficiencia. En este caso quedó esa cantidad, por tanto, ese es lo que no se extrajo, y por tanto puedo sacar acá, por ejemplo, el punto de mezcla, el coeficiente de reparto, y la eficiencia, que sería de la masa que entró, perdón, de la masa que se obtuvo en el solvente, sobre la que alimenté como masa, me daría la fracción, cuántas veces se enriqueció el producto, ¿ya? Pero un balance de materiales, simplemente, donde en tengo la alimentación orgánico acuoso, debo tener la masa de cada uno de los componentes, y con las masas puedo calcular la composición de cada componente. Con las masas totales puedo calcular la eficiencia de separación, puedo calcular el factor de enriquecimiento, etc. ¿Ya? En la misma línea, acá ya pensando en una composición, entonces yo digo, voy a mezclar, voy a exagerar acá, suponte que voy a pescar 250 gramos de esto, eh, voy a inventar con 1 kilo de solvente. Con 1 kilo de solvente la punta me va a quedar por acá, entonces no me va a alcanzar a separar. Entonces puede ser importante ese punto P, cuál es el solvente mínimo para que esta cosa se separe. En este caso lo mezclé con 100 kilos de solvente, por tanto la composición es 1. Acá las fracciones de acuoso es como decir un 24% es de soluto, lo mismo. Y aquí lo único que hago es calcular las masas de cada componente. Primero, la mezcla, voy a tener la suma de las tres masas, me da 350 kilos de masa total, ¿ya? Después digo cuánto aporta en la mezcla, cuánto aporta la alimentación, cuánto aporta el solvente. Entonces el solvente aporta cero, y al calcular la composición de la mezcla me dice que es un 17,1%. Lo mismo hago con el carrier, que sería como el acuoso, ¿cierto? Los 250 kilos por la composición del acuoso en la fase acuosa, más la composición del acuoso en el solvente que estoy mezclando, que en este caso es cero, me da esa masa, dividido por el total, me da 54,3%. Ya la diferencia de estos dos me daría el 28,6%. Yo si quiero lo puedo calcular diciendo, ¿cuánto solvente me aporta la alimentación? Cero. ¿Cuánta masa tenía originalmente? 250. ¿Cuánto solvente me aporta el solvente? Es 100%, por tanto la fracción es 1, 100 kilos, y me queda esa composición. Y por tanto el punto de mezcla está acá, está en la campana, que son las composiciones que acabamos de escribir. Veamos acá, 57 más o menos, 55, para aproximar lo que es el acuoso, ¿lo ven? 55. ¿Dónde estaría el soluto? El soluto está en 17, es como un 20, mire, fíjense. 20, ese 20, ese 10, sería como 15, un poquito pasado. Y el solvente, que sería esta línea, que esa línea es 30, 40, más cercana a 30, no sé por qué están, si bien digo, este es 80, 40, 30, está un poquito corrida, veo yo, porque esa es 30, la del solvente, ¿cierto? Debería estar más corrida para acá, no sé por qué la puse chueca o... No, o sea, está bien, solo que está perfecta la línea azul. No, pues ahí dice 30, pues. No, pero ese No, 30 de soluto. Ya, yo estoy viendo mal, espérate, ahí sería Es que lo estoy 50, viendo. tiene razón, ahí está el 30, sí. Está tapado, 30, 20, tiene razón, me había confundido. ¿Ya? ¿Estamos? Y entonces se me daría ese punto, y aquí viene lo importante. Esto se va a separar. O sea, te le da un tiempo, se separa, y se va a separar en la timeline que esté más cercana. Se separa entre eso y eso. Y aquí tengo que mirar las composiciones. Entonces aquí va a quedar un solvente, fíjate, con 85, y va a quedar un soluto con 20. No, no puede ser 20, tiene que ser aproximado porque ya me da 100. Bien digo, 75, perdón. 75 de solvente, le paro para acá, 20 de 15 de soluto, entonces serían 75, 90 de la mezcla total, por tanto me queda 10 de acuoso. Y el acuoso se mide acá.
Aquí me queda, más o menos. La próxima. Ese es el acuoso. ¿Sí? Porque tengo que mirar este punto, a lo mejor no es 15. Este punto que está acá, esa que está acá es, en realidad es 20, ¿verdad? ¿No? Me da 20. Calculémoslo de nuevo. Me da 20. Me da 20. Y este me da 75, ¿no? 75, 80. Me queda 95. O sea, me quería 5 de acuoso. Pero no me cuadra el 5 de acuoso. Estoy viendo es justo esa puntita de acá. Sí, pues me da 5, preciso, mira. Fíjate, esa línea de aquí, esa línea, no es 5, porque mira, aquí tú tienes 90, esta que está aquí es 10, esa es 10, ¿ves? Este es 5. O sea, cada rayita son 5. Ahí cuadra. O sea, tiene que cuadrar del 100. Si no hice algo mal, entendí algo mal. Como sea, me tiene que cuadrar el 100. ¿Estamos? Lo mismo acá con el refino. No tengo el link acá del Wolfram, pero hemos sacado muchos ejemplos con Wolfram, sale muy bien explicado. Revisemos acá este otro caso que es un poco más simple de un sistema en el cual tú tienes contracorriente. Y acá, de nuevo, fíjense que la masa que yo coloco acá, que no está determinada, no se sabe cuál es la masa, no le he indicado. Lo único que sí que la composición, bueno, acá está para efecto gráfico, pero podría ser exactamente este vértice. Exactamente ese vértice indica que es un 100%. Si lo pusiera aquí, a lo mejor es un 90% solvente. ¿Ya? Y un poquito, y la P, es un tema gráfico nomás de que no quedó tan bien ajustado. ¿Estamos? Pero lo importante, quiero insistir que ese puntito de acá, esta masa de acá, por regla de la palanca, donde queda parado ese puntito, no depende de las composiciones, va a depender de las proporciones. Si yo tiro más solvente, por la regla de la palanca, va a decir que la masa de solvente sobre la masa de alimentación es proporcional a los tramos opuestos. Tramo opuesto sería Fm, la distancia que yo la mido con una regla, sobre Ms, ¿sí? Es lo mismo que la fracción S masa sobre F, que determina la proporción. Por tanto, si yo tiro más o menos solvente, se va a mover el punto. Pero aquí este gráfico no lo ilustro. ¿Ya? O sea, ¿se acuerdan que nosotros veíamos, por ejemplo, en algunas de las pruebas, el cross-flow, el flujo cruzado, perdón, con distintas pendientes? El índice de origen iba cambiando, ¿cierto? ¿Ya? Normalmente, es que no fue en el certamen 1, lo que uno tiene es el mismo flujo, si no cambiaría el tamaño del reactor, y uno quiere tener tarro al mismo tamaño en tiempo de residencia. ¿Ya? Pero veamos aquí la operatoria. Entonces, yo sí o sí necesito saber con cuánto refino, con cuál composición final me doy de refino, que es mi parámetro de diseño. Entonces, si estoy, por ejemplo, metiendo un 20% de alcohol por diseño, digo, no me debo pasar más de 2% en alcohol. En mi condición de diseño, mi refino, cuál es la especificación del refino. El solvente también es conocido, solvente fresco, solvente de alguna corriente de recirculación, tiene algún dato conocido. Normalmente lo vamos a hacer como solvente fresco. Tengo esos dos puntos. La alimentación claramente está determinada, ¿ya? Porque es lo que quiero tratar. Entonces, cuando uno aquí como que cierra este balance, mira todo esto como una gran caja negra, en composiciones va a tener, claro, si uno hace la diferencia en todo lo que entra, porque lo que entra es F más C, y todo lo que sale es E, y este refino final, que es si uno hace una diferencia, la masa transferida, la diferencia de masa, es un punto conocido, un balance de materiales global. ¿Ya? Entonces, vamos a ver primero la operatoria muy intuitivamente, después vamos a ver las ecuaciones, pero para que entiendan la parte como receta. Entonces, lo que uno hace, tiene que tener las composiciones, perdón, la cantidad de masa, es importante, debe tener la cantidad de masa, cuánta masa en total pongo de F y C, para poder determinar este punto. Si no tuviera las masas, necesito las composiciones. ¿Ya? Puedo tener las composiciones o las masas. Entonces vamos a suponer que tengo las masas.
las cantidades. Entonces tengo ese punto de alimentación y tengo el punto de acá, solvente puro, y donde quedo parado va a ser la composición de las masas totales que tengo. ¿Ya? ¿Cuánta masa agrego de esto? ¿Cuánta masa de eso? Una vez que tengo eso, voy a buscar la timeline más cercana, y el producto se va a separar en dos composiciones, en refino 1, que el que sale acá, refino 1 sería esto de acá, y el extracto 1, que sería este de acá. Se separan esos dos. Ahora, ese extracto 1 se juntó con todos los extractos. Mientras que el refino 1 se pone en contacto con solvente fresco en alguna proporción másica. Si yo tengo la masa nuevamente, se junta con ese, donde queda parado el punto este va a ser la masa con que se mezcla. Y así sucesivamente, esa mezcla se separa en dos, refino 2 y extracto 2, que está en la timeline, ¿sí? Y ese refino 2 que sale por acá se pone en contacto nuevamente con este solvente. Y así sigo sucesivamente hasta llegar a la composición de refino, que es mi especificación final de producto. ¿Ya? ¿Y eso qué va a determinar? La cantidad de etapas necesarias para alcanzar este equilibrio. Incluso yo podría seguir optimizando, jugando donde quedo con el puntito más para allá, más para acá, con la única restricción que si yo cambio las proporciones máxicas, porque esto es equilibrio. Entonces yo digo, si tengo un tamaño gota, voy a necesitar un reactor de, no sé, voy a necesitar un tiempo de residencia de 20 minutos. Por ejemplo, estoy inventando, de 20 minutos. Entonces, si yo cambio por alguna razón las masas, suponte que aquí el total orgánico acuoso es 100 metros cúbicos, pero acá es 150, el tarro va a tener que ser distinto en volumen, va a tener que ser más grande para alcanzar el tiempo de residencia. ¿Se fija? Entonces, en general, lo que se busca es que sea la misma cantidad de solución que estoy agregando, ¿ah? Para que sean los mismos tarros. ¿Sí? A lo mejor al final se podría cambiar, colocar uno más chico. Y ahí se movería el puntito, ¿no? El mover el puntito implica que, suponte que muevo el punto, me voy directamente acá, ¿ah? Entonces, mover el puntito quiere decir que coloco harto solvente. Tiro, no sé, 4-1. Entonces, al tiro me salto una etapa. ¿Se entiende la combinación? ¿Sí? Salto la etapa. ¿Ya? ¿Ya? Ese sería en el caso de cruzado. Pero si tengo un contracorriente, es decir, cuando hablamos de contracorriente, yo alimento, se pone el refino en contacto con el extractante, avanzo acá, se pone el tercer refino, el N-1 refino, se pone en contacto con una corriente fresca de solvente, que me genera un refino final. Y aquí de nuevo la especificación del refino final es a donde quiero llegar, ese punto, esa composición la debería tener, mi punto de anclaje, hasta donde quiero llegar. El extracto producto del último reactor, del N, ¿cierto? Alimenta el N-1, que se pone en contacto con el refino N-R2, ¿cierto? Se pone en contacto, me genera el retro. Ese sería en contracorriente, aquí un poco distinto, aquí dependiendo de este balance global, no sé si se fijan acá, lo que yo alimenté menos lo que saqué, lo que se transfiere entre estas dos fases, es lo mismo a lo que se transfiere en esta fase, es decir, lo que saqué de R4, ¿sí? Le transfirió este S, le transfirió el R4, ese delta en masa, es el mismo que se transfiere acá. Es un balance de lo que entra igual a lo que sale, ¿ya? Del punto de vista masa, soluto se fue por un lado, soluto se fue al extractante, eso es lo que quiere decir, ¿ya? ¿Cuánto soluto se me fue con un poco solvente? Porque estas son las masas globales. Entonces esto va a definir lo que llamamos un punto de mezcla, que no lo voy a explicar todavía en detalle, pero lo que sí le voy a decir que uno conoce el punto de alimentación, conoce el refino de salida. Y este punto digamos así, de primera mezcla, solo es función de las masas que yo estoy poniendo en contacto, ¿ya? Entonces aquí un poco siguiendo la lógica, acá está explicado en un archivo que está no se lo he enviado, pero si tengo que enviarle este archivo, pero está en el Wolfram, se explica paso a paso cómo lo está haciendo, pero nosotros lo vamos a volver a explicar. Entonces lo primero que uno hace es, dependiendo
de este punto de mezcla, lo que uno determina primero, con solvente fresco, dependiendo de las masas, ese punto de mezcla que sabemos que se va a separar en el refino y el extracto más a la timeline más cercana, ¿sí? Entonces me queda ese extracto 1, alimentación con extracto 1, define el punto de balance material, el refino 4 fíjense, refino 4 con el solvente está unido ese triángulo, y con esos dos puntos, F, E1, R4, solvente, ese triángulo, cada separación sucesiva se ocupa ese punto de referencia. Es decir, tengo mi extracto 1, que se fue, ese extracto 1, y tengo mi refino 1. ¿Qué es lo que va a ocurrir después? Ese refino 1 se conecta con ese punto y me define el extracto de salida 2. Ese extracto 2 por la timeline define el refino 2 y ese refino 2 se conecta con ese triángulo. ¿Ya? Y así sucesivamente. Es un poquito más complicado. En la prueba lo vamos a hacer. Recuerden que este sábado tenemos una prueba que es hasta destilación, secado, torre, enfriamiento. El próximo certamen incluye SX. El lunes 22 hay una clase exclusiva de esto, así que no me voy a detener mucho, paso a paso. Ya lo tiene. Lunes 22 de mayo, que es... ¿es qué? Ah, la dejaron como receso. Ah, yo pensaba que como tenemos el claustro, hay un claustro de profesores. Entonces no sé cuándo va a ser la ayudantía, porque la tenía programada como una ayudantía adicional. Ah, bueno, pues era para usted, lo digo yo. Era la adicional. Entonces no la hacemos. Mejor. ¿Cómo? O sea, yo tengo agendado el 22 de mayo, como tengo una actividad de rectoría, un claustro, profesores, como tenía asignado fecha ahí, le dije a los ayudantes, como no voy a estar, que preparen una clase de Hunter Natch. Voluntaria. Que la van a hacer igual. Por eso lo estoy diciendo, no hay. El que quiere viene. Pero eso también no va a ser mi organización. Ustedes coordinan con la ayudante. La ayudante tiene una instrucción, que hacer una clase, un reforzamiento de Hunter Natch. Por eso va a ser de su coordinación con ella. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces aquí, volviendo de nuevo acá a lo que es la regla de la palanca, si se fijan estos tramos, esta distancia que me da acá, sobre esta distancia, normalmente es cruzado. Si yo digo MF sobre SM, dividido en SM, va a ser igual a S partido por F. Siempre están cruzados los tramos, ¿ya? Esa es la regla de la palanca, así como mnemotécnica. Entonces uno puede simplemente mirando el gráfico, midiendo con una regla los centímetros, saber las proporciones máxicas del... ¿Ok? Eso es como para irnos de a poco metiendo en el tema del Hunter Natch. Después, ahora vamos a ver un poquito más de equipo y dimensiones para entender que esto no ocurre en un embudo de cantación, sino ocurre en equipo súper grande. Esta es la planta más grande del mundo, que está en Rodomiro Tomic, de extracción por solvente. El inventario son 10.000 metros cúbicos. 10.000 metros cúbicos. Tienen mixer settler. Normalmente son dos mixers y una etapa de stripping, como ya les voy a explicar, pero es para poder dimensionar qué significan los 10.000 metros cúbicos de inventario, lo que hay retenido adentro. ¿Ya? Es muy grande el equipo. ¿Ya? Esto va a quedar obsoleto porque la minería del cobre, al menos en Chile, está yendo más subterránea y cada vez tiene más sulfuro. Entonces, menos SX, entonces aquí puede ser interesante esta capacidad instalada, que es una capacidad ociosa, para otro elemento, incluido el litio o etapas intermedias a la fundición. En un momento también trabajamos con metal blanco para hacer mixing. Hay un trabajo que hicimos, Pachuqui, la memoria, con metal blanco, para abordar justamente esta capacidad ociosa que queda de mixer settler. Ya, hasta aquí pongan un poco de atención, esto es cultura general.
del proceso completo del cobre, estamos en Chile. Básicamente usted coloca acá una pila de lixiviación, que es material en 3/4 pulgadas, aglomerado o no, va a la mina, lo muele, lo chanca y lo apila. Aquí hay extensiones muy grandes. El detalle de esto lo vemos en el módulo de lixiviación, donde esto se riega con una solución que se llama refino, que está normalmente un 5% en peso de ácido sulfúrico. Dadas las condiciones de pH y potencial redox, oxidación, ocurre una disolución o lixiviación de las soluciones que se acumulan, unas canaletas, va a una poza y eso va al mixer Settler. Acá está el mixer que se pone en contacto con una solución orgánico con oxima, recuerden, es solvente más oxima, una parafina, digamos así. Ocurre, en este mezclador ocurre la transferencia de el cobre acuoso a la fase orgánica. Aquí se separan las fases entre orgánico y acuoso. El acuoso vuelve con restito, por eso se acumula. Aquí hay separadores de cráter y todo ese tipo de cosas, pero vuelve a la pila el refino con cobre agotado. Mientras que el cobre cargado en la fase orgánica, gracias a esta oxima, se pone en contacto en stripper, pero esta vez con una solución mucho más ácida. Aquí estamos hablando de un 5% en peso sulfúrico, aquí 180 gramos litro. Como es muy ácido, ocurre el proceso inverso, la oxima suelta, digamos, el cobre, que lo tiene en forma de quelante, y toma los protones y se regenera la oxima. Por eso acá se recircula la oxima. Entonces hay un círculo de orgánico con oxima, que aquí carga, aquí descarga, solamente por un intercambio de protones, dado que las soluciones en ambos casos tienen concentraciones distintas de protones. Entonces lo que hay es un intercambio de protones. Esa es la química que ocurre. Esta solución normalmente entra a 40 gramos litros de cobre y sale 45 y va a un proceso que se llama electrowinning, que es depositación por un proceso electroquímico en placas, y se producen los cátodos de cobre refinado. ¿Okay? Aquí hay varios desafíos tecnológicos, que es el arrastre orgánico, el tema del cloruro, hay otros temas no resueltos que son siempre pegas para los ingenieros de proceso, al igual que pila y hartas cosas, acumulación de soluciones, el arrastre orgánico, hay otros temas, o la tecnología misma, como les describía, son equipos muy grandes en comparación a lo que proponemos de las gotas huecas de orgánico, ¿ya? Aquí está un poco más pictórico este proceso de etapas sucesivas. Entonces esta solución que viene de cobre, estamos hablando acá de un 4 o 5 gramos litros de cobre, se pone en una etapa de extracción con la oxima, en este caso un LIX, solamente nombre, el LIX 54, que es el más típico, pero es la oxima, acá está la oxima. Entonces gracias a que tiene esos dos protones, con esos dos protones, los protones los suelta a la fase acuosa y agarra el cobre queda cargado, más cafecito, después va una etapa de stripping, donde se pone en contacto con una solución más ácida y con más cobre, y ocurre el proceso inverso, es decir, aquí el cobre pasa del orgánico al acuoso, y el acuoso es depositado acá, sale como cobre solo, entonces esto, aquí entra a 45, aquí sale a 40, acá el orgánico se fija dando vuelta entre medio de esos dos procesos, entre el stripping y la extracción, y acá la solución es la que recircula, que ha sido donde ha sido extraído el elemento. Entonces aquí está la lixiviación, reacción por solvente, acá está la recuperación. En el caso del yodo es muy similar, hay una lixiviación de caliche. El caso del yodo no ocupa oxima, simplemente coeficiente de reparto, la preferencia que tiene el yodo a solubilizarse en la fase orgánica. Después sale por un proceso de desorción con aire en torre de empacá, porque el yodo sublima de la fase, no tiene electrowinning, esa es la única diferencia con el yodo. Acá simplemente para entender el número, el mismo proceso, como un diagrama de proceso, el PLS, que en este caso entra a 2,5 gramos litro, entre 2 y 5 gramos litro, y se llama PLS, esa es la jerga, que es pregnant, de preñada o embarazada, pregnant liquor solution, como licor preñado. Pero se le dice así, el PLS. Esa es la jerga minera, pH 1,8, orgánico, razón, orgánico acuoso 1, aquí no es tan cierto 95% de eficiencia. En esta etapa de extracción, en esta mascada que si ustedes le pegan acá, sale con 1,3, después la siguiente etapa sale a punto 25, por tanto podrán calcular la eficiencia
de extracción, ¿sí? Que en este caso le da no es 90, bueno, casi 95, pero normalmente es 90. ¿Qué le pasó al orgánico? Aquí venía de la etapa de stripping, un orgánico que está un poco cargado, acuérdense que una curva de equilibrio, aquí se carga una vez, después se carga nuevamente, quedan 4 gramos litro el orgánico, el orgánico que entra a 4 se pone en contacto con una solución que tiene mucho más cobre, yo la hablaba 40, en el caso 30 gramos litro, 190 gramos de ácido sulfúrico, y ocurre el proceso inverso, donde el orgánico suelta el cobre y lo tira acá, y queda un electrolito rico. Esto es el electrolito gastado o este electrolito rico, y así es como se extrae. Es el diagrama que les mostraba con las distintas fases. Así es como ocurre. Aquí tiene 2 etapas de equilibrio. ¿Por qué son 2 etapas de equilibrio? Porque la extracción tiene una curva gracias a la oxima muy pronunciada, es decir, la separación es como bien redondita, eso da las 2 etapas. Entonces, efectivamente, la oxima, que esta molécula que está acá, la curva de equilibrio depende de la concentración de los protones. Más protones se va por un lado, menos protones se va a absorber, digamos, este orgánico. Fíjense que tiene, es el orgánico, que tiene dos grupos H con un metal, puede ser níquel, cobalto, lo que ustedes quieran. Aquí es importante que el pH va a definir la preferencia de uno u otro, que es el selectivo. Yo podría sacar hasta fierro, pero el fierro no me conviene. Y después tenemos otro elemento, que este es el caso del topo, trioxyl phosphine oxide, que le explicaba, que tiene esta forma, pero es la misma estructura, ¿se fijan? Aquí hay temas que son estereométricos, el tamaño de la molécula. ¿Ah? Hay otros elementos que tú puedes sacar, cobre, níquel, cobalto, incluso uranio, molibdeno, lo que se le ocurra en iones, particularmente relevante para todo lo que es tierras raras, que están en nuestros relaves, son elementos estratégicos. Y acá esta tabla lo que indica, con esta letra, usted tiene titanio, vanadio, cromo, usted lo puede sacar con el componente B, C o BK, aquí está indicando todos los tipos de moléculas, ¿sí? Entonces aquí, lo que hablábamos, de los 90 sacamos litio, entonces básicamente puede sacar todos los elementos de la tabla periódica con aminas terciarias. Hay otros que son para este otro elemento. O sea, lo que tú preguntabas, extraer elementos, la extracción por solvente, el intercambio iónico prácticamente es todo, ¿sí? Para purificar. Entonces, ¿qué tienen que aprender? Sacan el elemento que se les ocurra. ¿Estamos? Este es un ejemplo antiguo, esto es de Orica. Entonces ustedes pueden ver extractante. Este es el caso que les indicaba de la extracción por solvente del cobre, esa es la línea de equilibrio, es decir, uno pone en distintas composiciones, como esta tabla, distintas razones orgánico-acuoso, cantidades, y al soltar esto queda esa curva de equilibrio, que es la que uno dibuja acá. O sea, esos pares que están ahí lo grafica, en la reextracción los mismos, distintos pares, y aparece la curva de reextracción. Y si ponen una razón orgánico-acuoso 1 a 1, da 2 etapas de equilibrio, en el caso del McKay-Till. Este es McKay-Till aplicado a extracción por solvente. Entendiendo que acá solamente hay 2 fases, orgánica y acuoso, y el soluto se mueve de un lado para otro. No hay 3 fases como lo habíamos visto en el anterior. Para terminar, acá tenemos el caso de la coeficiente de distribución para componentes como el neodimio. ¿Por qué es importante el neodimio? Neodimio, ¿has visto el neodimio? ¿Ah? ¿Los imanes qué tan potente? Próximo miércoles, si no sé si lo puedo traer porque es muy potente. Tengo unos imanes que te atraviesan la mano, así que hay pegado. Es 30 veces más potente un magneto de neodimio que un magneto convencional basado en fierro. ¿Por qué me interesa eso? Tengo motores más livianos para la electromovilidad y para las turbinas eólicas. O sea, nos interesa sacar neodimio. China tiene el 95-98% del monopolio. Nos interesa ver y aquí claramente ustedes ven este coeficiente de distribución con distintas composiciones milimol de este Cianex, que es un extractante, y acá tienen la fase. ¿Qué es lo que es esto? El McKay-Till, para hacer su extracción por solvente experimental. Entonces ustedes hoy ya podrían hacer un experimento de extracción por solvente si buscan con qué extractante traigo el praseodimio, sin ningún problema. ¿Estamos claros? Con eso terminamos. Misma idea, torio, y seguimos la próxima clase con esto.
Tierra rara, el mercado China tiene el 97%. Por eso si ellos quieren parar la planta, controlan el mundo, los chinos.